El Omega y el Emperador. Dayana Matsuyama. Temporada 1. Capítulo 1. Jinling estaba de fiesta. Vestido en carmín, cada pared, cada torre y columna del palacio imperial brillaba en opulencia ante el gran matrimonio que se celebraba el día de hoy. En medio de la primavera y el verano, la boda del emperador de la cultivación había dejado los rumores correr cual corriente, y los peces hambrientos de su pueblo no dejarían escapar ninguno de ellos. Algunos hablaban de lo cruel que podía ser su emperador. Como niño caprichoso, había conseguido el mejor dulce de todos, con tan solo tronar los dedos. Otros le envidiaban, porque tener entre sus manos y sus sábanas al hermoso jade de Gusu, piel de seda y cabellos de tinta, Lan Wangji superaba a cualquier omega que el imperio había conocido. Él sí que era un premio que cualquiera se atrevería a desear. Aunque algunos, los más atrevidos y un poco enfermos, envidiaban el jade, que uno de los 4 jóvenes más apuestos de su generación, por más el amante más hablado y aclamado, le haya dado el honor de volverlo su emperatriz, era sin duda un trono que Lan Wangji debía agradecer, y por mucho. Porque Wei Wuxian podía ser un desgraciado, pero un pueblo que se mantenía rico en apariencia y feliz porque no eran las víctimas de los juegos sucios del patriarca, podían tener a los omegas más deseosos del país por estar en el lugar que Lan Wangji había obtenido. Sin embargo, detrás de los halagos, la envidia y felicitaciones que Lan Wangji había recibido, el más hermoso omega de Gusu no podía realmente estar agradecido. No podía mostrar alegría por un día que cualquier omega en el mundo haya soñado, porque Lan Wangji estaba viviendo el día más infeliz de su vida. Había visto la impotencia de su hermano cuando el séquito del emperador se lo llevó a Jining para nunca volver. También había oído los llantos del rey de Gusu en la soledad de sus habitaciones, por no poder cumplir las promesas que había hecho a sus padres. Pero sobre todo, la ira y decepción hacia sí mismo de su tío, por no poderlo proteger nunca más del cruel mundo que le esperaba. No, Lan Wangji no estaba bendecido. No tenía nada que agradecer, y mucho menos era afortunado. Su vida había sido sellada ante aquellas reverencias, y la habitación nupcial que pronto le recibiría, entre ridículas decoraciones y deseo de prosperidad y fertilidad, firmarían su sentencia al lado de este hombre. Lan Wangji no había visto su rostro. Como omega de la rama principal, se le había mantenido alejado de los hombres que no fueran su hermano o su tío. Tampoco quiso prestar atención a este cuando estuvieron frente a frente. Fue como estar en cuerpo mientras su alma lloraba su destino, y nada cambiaría, pues ahora pertenecía a este hombre, no Lan Wangji. La ahora emperatriz del mundo de la cultivación ya no era nada, ni el jade de Gusu, ni el hermano de Lan Zichen. Los omegas pertenecían a sus maridos, y sin ellos no era nada. Él era de Wei Wuxian, pertenecía a Wei Wuxian, y nada cambiaría eso más que la muerte. Al mismo Wei Wuxian que estaba sentado a solos unos metros de distancia. El hombre que reía y festejaba en ese banquete como si los cielos lo premiaran por una buena acción. Wei Wuxian, su marido, su alfa. No, Lan Wangji debía recordar quién era ese hombre. No importaba lo tranquilo que se viera, como un niño regocijándose. Wei Wuxian, el hombre que mató al antiguo emperador Wen Ruohan, arrancando su cabeza como un salvaje. El tipo que se había atrevido a lastimar a 3000 cultivadores y sentarse en el trono como el descarado que era. El maldito hombre que iba acusando a más de 1000 cultivadoras que un día terminaban en su cama, y era el terror de los niños y ancianos. No, Lan Wangji no bajaría la cabeza ante este ningún hombre. No importaba que para eso fue educado, y mucho menos que nació como omega. Aunque estuviera en el infierno y casado con el mismo diablo,
Lan Wangji prefería la muerte que pertenecer a ese hombre. Si tan solo pudiera. Lan Wangji pudo divisar a la distancia a su hermano mayor, quien no podía más que mostrar ese rostro lleno de impotencia, tan pronto y se vieron en el palacio. Su tío no estaba ahí. No había podido soportar la idea de mirarle en esa situación. Su corazón jamás lo resistiría, por muy cobarde que eso sonara, y Lan Wangji lo sabía. Lan Wangji comprendía a sus familiares, como siempre hacía, como la insistencia de Lan Qiren de alejarlo de la casa de su madre entre la nieve y la noche, cuando ella ya no volvería a abrir la puerta, como cuando su hermano le mantuvo en el Ginshi en el momento que se presentó, sobreprotegiéndole, cuidándole, porque a pesar de que Lan Qiren era un familiar más, ellos siempre se habían tenido el uno al otro. Igual que al inicio, igual a cuando mamá murió, y aún más, cuando el rey de Gusu falleció, llevando al trono a un dolido Lan Zichen, su querido hermano, aquel que solo podía mirarle desde la distancia. Bajó la mirada de forma incómoda, sosteniendo su copa. Y entonces, cuando nadie prestó atención, cuando ningún ojo acusador o entrometido miró, Lan Zichen volvió a mirar a la emperatriz de forma decisiva. No era una orden, lo sabía Lan Wangji. Tampoco una petición. Lan Zichen le había más bien dado permiso de elegir hacia qué camino dirigiría sus acciones, al igual que agua fría golpeando su espalda, cuando Lan Zichen se paró con la copa en alto y voz clara declaró: por la emperatriz de Jilin. Y Lan Wangji supo de inmediato lo que eso significaba. Era una despedida. Jamás había dicho Lan Wangji. No había mencionado el jade de Gusu, y mucho menos recordó su línea de sangre. Por el contrario, entre las ovaciones y el grito alegre de su marido, Lan Wangji pudo claramente dejarse llevar por su realización. Si era libre, si Gusu no podía ser atacado por sus acciones ni culpado por ello, entonces Lan Wangji aceptaría la misión más importante de su vida. Lo haría por su hermano, por Gusu, por el mundo de la cultivación, por su libertad. En silencio divisó a su marido, buscando que su atención estuviera puesta en él. Si Lan Wangji quería actuar, este era el momento, y el pequeño cuchillo en su mesa, que no había perdido su atención desde que le miró, fue la clave para su siguiente acción. En silencio, como si fuera a tomar su bocadillo, Lan Wangji tomó de manera sigilosa la cuchilla, y bajando la mano de la mesa, colocó el cuchillo entre sus ropajes, de manera cómoda, entre las telas de su cinturón, sin que una sola alma pudiera saber el secreto entre sus pensamientos. Majestad. Por un momento, Lan Wangji sintió que el mundo se caía sobre su cabeza, cuando el susurro llegó a sus oídos. ¿Alguien lo había visto? ¿Iban a acusarlo? ¿Deshonraría a su familia frente a los grandes señores de la cultivación? Como un experto en esconder sus verdaderas emociones, Lan Wangji giró hacia la dama que le había hablado. Era pequeña y linda como una muñeca. El flequillo sobre su frente contrastaba de manera tierna con sus ojos claros, y Lan Wangji jamás había imaginado que su fin llegaría por una niña tan frágil como ella. Pero la pequeña doncella no hizo eso. De manera suave y gentil le susurró: Alteza, esta doncella ha venido a informarle que es hora de ir a los aposentos imperiales para las preparaciones. Entonces Lan Wangji sintió que el aire volvía a sus pulmones. Fue como una liberación. La joven doncella no había visto nada, y Lan Wangji podía prepararse mentalmente para lo que estaba por hacer. Con un leve asentimiento, Lan Wangji aceptó levantándose de su asiento, y de manera cortés, como le habían enseñado, hizo una leve reverencia a su marido. Este pide permiso a su majestad para retirarse, declaró, sin mirar a los ojos del emperador.
y tomando atención al silencio mal disimulado de la audiencia presente, y pudo escuchar de manera cantarina la voz de Wei Wuxian dirigirse a él. Concedido. Y con esas simples palabras, Lan Wangji se retiró, seguido por la joven doncella que le había llamado. El palacio de Jining era sin duda sorprendente, tan grande y lúgubre como se esperaba. El palacio de columnas rojas y piso de jade negro lo hacían sentirse prisionero. Era una belleza extraña y extravagante. Con decorados de oro, los pasos de Lan Wangji le guiaron fuera del trono, hacia las habitaciones en un segundo. Y Lan Wangji jamás sintió tanto terror, tan pronto miró los aposentos imperiales. Todo era tan rojo y vívido, tan opuesto a Gusulán. Alteza, ¿estás listo?, preguntó la doncella, cuando se quedó estático en su lugar. Si era sincero consigo mismo, podía notar el aumento de palpitaciones en su pecho y el temblor de sus manos. Lan Wangji no podía estar listo. Por primera vez en su vida, la idea de sentarse en la cama nupcial para esperar a su marido le llenaba de un terror indescriptible. Sí, él era Lan Wangji, el jade de Gusu, el talentoso y fuerte hermano omega de Lan Zichen, que había demostrado una capacidad milagrosa para el cultivo aun siendo un omega. No importaba que un alfa incluso quisiera enfrentarlo, él podría contra él. Pero él, ahora era la emperatriz de Jining, y el alfa que enfrentaría era el terrible emperador Wei Wuxian. No era lo mismo el entrenamiento que la vida real, y Lan Wangji no podía negar el miedo que se adueñó de su pecho. Fue en ese momento que la voz de la doncella le regresó a la realidad. Alteza, ¿será que tiene miedo por la noche de bodas? Lan Wangji jamás fue el mejor haciendo amigos. Era reconocido como alguien distante, tal vez frío. Su hermano decía que los alfas consideraban tierno a un omega como él, y no debía preocuparse porque su futuro marido lo pensara aburrido. Él era lindo, talentoso, tal vez incluso adorable, aunque Lan Wangji odiaba cuando ese adjetivo era adherido a su persona. Y los alfas de Gusu, tan tranquilos y agradables como eran, amaban cada cualidad que desprendía Lan Wangji. Así era Lan Wangji, y por más intentos que el príncipe de Gusu realizó para poder mejorar su forma de enfrentar la sociedad, jamás pudo. Así que, como siempre había hecho, Lan Wangji dejó salir un moviendo la cabeza de manera afirmativa. La doncella rió suavemente, mirando a la emperatriz, y de manera gentil habló. Es natural, cualquier omega estaría asustado. No importa si el emperador es bueno o malo. Jamás he escuchado de que el emperador haya tratado mal a ningún omega. Él estaba tan emocionado por esta boda, así que con mayor razón él no lastimaría a la emperatriz. Para alguien que las creyera, pero Lan Wangji no podía hacerlo. Si el emperador había conseguido el premio, por obvias razones desearía disfrutarlo, sin importarle lo que en verdad Lan Wangji deseara. No por nada, era el terrible emperador de Jining. Tomando asiento en la cama, Lan Wangji tomó coraje. No podía más que fingir por el momento, y por primera vez habló a la doncella. Estoy listo. La doncella la miró en silencio, mientras la sonrisa se borraba de sus labios. Sabía que no importaba lo que dijera. Los rumores hacia su emperador no podían ayudarle a salvar su imagen a los ojos de la emperatriz. Lo único que podía hacer era inclinarse ante Lan Wangji, despidiéndose. Esta doncella pide permiso a su Alteza para retirarse. Era tan raro, un poco incómodo, pero Lan Wangji accedió. Concedido. Y así, la doncella se retiró. Tan rápido como las puertas se cerraron y el silencio se apoderó de los aposentos, Lan Wangji abrió los ojos, moviéndose rápido por la habitación. Aquí y allá los hilos invisibles fueron colocados, de acuerdo a sus cálculos, y con todo listo,
Lan Wangji regresó a su posición inicial, sentado adecuadamente, y finalmente sacó el cuchillo de sus ropajes, aferrándose a él tanto como podía. Lan Wangji tenía un plan: asesinar al emperador Wei Wuxian o morir en el intento. Si había una sola posibilidad, la más mínima, Lan Wangji cortaría su cuello y acabaría con este estúpido circo. Tan solo tenía que preparar su estrategia, actuar como el delicado Omega que su marido pensaba que era, y entonces, cuando el hombre bajara la guardia, lo degollaría con las cuerdas de asesinato que había preparado. El cuchillo no era más que un distractor. Lan Wangji no cedería, no abriría las piernas al emperador. Preferiría acabar con su vida a permitir que ese hombre tocara uno solo de sus cabellos. Y entonces esperó y esperó. El silencio le permitía concentrarse. Recordaba su hogar, al Ginshi y el tiempo que pasó con su hermano cuando éste le pedía que tocara indagación. Eso, debía concentrarse en las reglas de Gusu, en la calma, el silencio. Tal vez Lan Wangji no podía volver a casa. Tal vez no volvería a ver a su hermano y tío, tocar Jukin o disfrutar de la compañía prohibida de los pequeños conejos que a veces visitaban el Ginshi, pero al menos podía mantenerse con sus recuerdos. Lan Wangji estaba listo para morir. Lastimaría a su hermano y a su tío, pero les daría una oportunidad de acabar con ese maligno emperador. Entonces, la puerta se abrió. Por un momento, pensó con temor que los hilos de asesinato le delataran ante la luz de las velas, pero Lan Wangji había escondido de manera adecuada cada uno de ellos entre los velos de la habitación como camuflaje. No había manera que no funcionara. Tenía grandes esperanzas en su plan, y no las dejaría ir por inseguridad. Lan Wangji confiaría en ello. Oh, de verdad esa sí fue una ceremonia, la más hermosa de todas. ¿Viste sus caras, Lan Wangji? Cada alfa o incluso beta en este mundo me envidia por tener a mi lado a la emperatriz más hermosa de todas. Oh, Lan Wangji, tú de verdad eres el más lindo de todos. Una joya única de Gusu, aunque tu hermano no estaba tan emocionado. Pero eso no importa ahora, ya que eres mío. Detrás del velo, Lan Wangji pudo ver al hombre ante él, vestido con la ropa de ceremonia y una jarra de sonrisa del emperador en la diestra. Wei Wuxian le miró detenidamente, mientras se acercaba a paso lento. En silencio, apretó la daga entre sus manos y analizó los movimientos del hombre. Wei Wuxian era como una avecilla danzarina, siempre inquieto, pero de manera milagrosa, cuando quedó frente a él, cara a cara, Lan Wangji festejó internamente que el hombre quedó justo en el blanco de sus cuerdas. Tan mío, Lan Wangji, el hermoso jade de Gusu, mi emperatriz. Y el emperador se acercó. La intención era clara cuando la jarra de licor fue colocada en la mesa, al lado de la cama, y la diestra del emperador buscó el velo que cubría su rostro de forma lenta, como buscando tentarlo o alargar su martirio. El momento que cualquier omega esperaba con ansias, o el momento que un omega se entregaba lívido en los brazos de su marido, era tan perfecto, tan romántico a los ojos del mundo. Lástima que Lan Wangji jamás anheló algo así. El movimiento fue rápido, cuando Lan Wangji se arrojó al emperador, empuñando el cuchillo en dirección a su estómago. Lan Wangji había pensado de manera apropiada. No importaba lo fuerte que fuera, no podría enfrentar cuerpo a cuerpo a un hombre como Wei Wuxian. Pero de la misma manera, tal como había planeado, el hombre lo arrojó a la cama, con el alfa encima. Lan Wangji había calculado tanto el posible peso como la altura del emperador. Así que por primera vez en su vida, su condición de omega le ayudó demasiado,
permitiéndole agacharse cuando los hilos que colocó atraparon la garganta de Wei Wuxian, cubriéndose con el cuerpo del emperador. Perfecto. Lan Wangji a Lan Wangji. ¿Cuán cruel puedes ser con este marido? Veo que los omegas de Gusu, por más que los eduquen de manera adecuada, no dejan de ser salvajes. Voy a matarte, declaró Lan Wangji, dejándose caer en la cama completamente, cuando los hilos sostuvieron el cuerpo de Wei Wuxian a una altura lo suficientemente lejos de él. ¿De verdad? Y entonces los deseos de Lan Wangji se rompieron. Viendo cómo el fuego negro consumió cada uno de los hilos que le había colocado, al igual que un mal sueño, el emperador de Jilin se incorporó, como si sus hilos no fueran en absoluto nada. El patriarca reía, se reía de su trabajo, de su conspiración y su persona, y Lan Wangji no pudo más que sentir la humillación golpearlo, cuando el hombre se puso sobre él una vez más. Era un omega después de todo. No era como si pudiera hacer algo más. Jamás esperé que el regalo de bodas que mi emperatriz me daría sería un poco salvaje, pero debo decir que de verdad me encanta. A pesar de todo, Lan Wangji peleó. Se esforzó porque el hombre ante él no lograra su objetivo. Aunque su vista fuera borrosa por culpa del velo adherido a su rostro, Lan Wangji golpeó el pecho de Wei Wuxian con la poca fuerza que tenía, pero incluso golpeando ese pecho, no pudo hacer nada cuando Wei Wuxian utilizó sus propias feromonas para someterlo, y así las defensas de Lan Wangji se rompieron, y el velo de Lan Wangji cayó de la cama, entre rojo y con la sangre del emperador uniéndose a sus hilos. Fue olvidado al final de esta, porque Wei Wuxian estaba mirando el cielo, el más hermoso de todos. Lan Wangji no tenía maquillaje, ni una sola capa de polvo colorete se había atrevido a tocar la piel de la emperatriz. La tez de jade brilló ante las luces de las velas, y Wei Wuxian se sentía en un sueño, el más hermoso de todos. Pero Lan Wangji no se encontraba en la misma situación. Su respiración estaba acelerada, su corazón palpitaba de manera desbocada, y el miedo conjugado con la humillación le paralizaron. Pero por un segundo, un cruel segundo mirando el rostro de su marido, sin velos ni bloqueos mentales por la situación, Wei Wuxian era el hombre más apuesto que vio en su vida. Su sonrisa descarada, los ojos grises tan brillantes como las joyas tan perfectamente colocados en el rostro de jade, con nariz perfilada. Era perfecto. No por nada era el patriarca con el que muchos omegas suspiraran. Cuando el hombre hacía alguna hazaña, pero lo que atrapó la atención de Lan Wangji fue sin duda el aroma a lotos y especias que provenían del hombre. Madera, lotos frescos y sabores picantes, tan descarados como él. Todo el tiempo pensó que se trataba de la comida de la fiesta. Tal vez el alcohol y todos los aromas que se mezclaron escondieron este aroma. Olía a Yumen-Tian y libertad, la misma que Lan Wangji buscó cuando apuntó el cuchillo a su propio cuello. El cuchillo que Wei Wuxian arrancó de sus manos cuando comprendió sus intenciones. El que cayó cuando la desesperación tomó a Lan Wangji, sintiendo que la rodilla de ese hombre se colocaba entre sus piernas. Esto no podía estar pasando, pensó cuando sus muñecas eran aprisionadas por el alfa. Esto no era justo, discutió consigo mismo cuando ambas fueron inmovilizadas sobre su cabeza. Lan Wangji iba a ser tomado como cualquier omega, sin poder hacer algo, sin siquiera tener la posibilidad de pelear. Lan Wangji, ¿cómo puedes intentar algo así?, preguntó con un deje de molestia y los ojos rojos brillantes, acusando a Lan Wangji. Déjame. No podía creer que iba a rogar. ¿Dejarte qué? ¿Morir? ¿De verdad mi Lan Wangji desea algo así? ¿El día de nuestra boda?
Eso era mejor que cualquier cosa ahora. Por favor, si muero mi familia no será deshonrada. Tenía que engañarlo, porque si Lan Wangji moría, suicidio o no, Guzulan tendría apoyo para derrocar al tirano. Oh, Lan Wangji, ¿te preocupa mucho más el honor de tu familia que tu propia vida? Déjame morir. No. Lan Wangji, jamás te dejaría hacer algo así. ¿Crees de verdad que yo quisiera quedarme viudo en la noche de bodas? Lan Wangji no era un experto para saber lo que venía después. El aroma de Wei Wuxian le hacía cosquillas la nariz. Sus pupilas se dilataron y no pudo tomar el aire con su nariz por más tiempo. El sonido del oxígeno entrando por su boca denotaba su cansancio, y el escalofrío que sentía en su cuerpo no podía ser más que culpa de la mezcla del aroma de Wei Wuxian y el incienso de la habitación, con lo que de seguro era afrodisíaco. Esos malditos sirvientes. Lan Wangji, ¿alguien te ha dicho alguna vez lo hermoso que eres? Es como si tu rostro hubiera sido tallado en jade, tan puro como tú. No por nada eres Han Wanyu, tan lleno de luz, tan hermoso, tan gentil con los ancianos, tan dulce con los niños, siempre preocupado por su reino sobre cualquier problema, el que ahora está a merced del terrible patriarca de Jinling. Wei Wuxian no había muerto por su mano. Wei Wuxian había detenido su intento de suicidio, y sobre todo, en la profundidad de la seda y los velos de esa habitación de rojo carmín, Wei Wuxian iba a tomarlo como suyo, como su omega, su esposo, su emperatriz. Si Lan Wangji fuera más expresivo, sabía que las lágrimas caerían de sus ojos ante su destino. Pero él no era así. Aunque no estaba resignado, sería obligado a ceder. Tan lindo Lan Wangji. Pudo sentir la diestra del emperador acariciar su rostro, deteniéndose en su frente. Inclusive con este extraño artilugio, eres el más hermoso. Terminó mientras tocaba la tela de su cinta de regulación. No, todo menos eso. No toques, habló fuerte, porque Lan Wangji no gritaba. Jamás lo había hecho, ni tuvo nunca la necesidad de hacerlo. Pero ahora, frente a este hombre, gritaría y reclamaría lo que fuera necesario, porque lo único que le quedaba de su hogar, de sus costumbres, le fuera respetado. No había encontrar a esa persona especial, su alma gemela, su complemento. No había podido tener el derecho de hacerlo, así que nadie tocaría la cinta. La protegería hasta el final de su vida, incluso de su propio verdugo. Wei Wuxian no preguntó. Saliendo de su sorpresa, rió enternecido, y después de que Lan Wangji pudiera hacer algo, la cinta fue besada sobre la frente de un impactado Lan Wangji. Sé que piensas que tu marido es un monstruo terrorífico, Lan Wangji, pero este marido puede ver el miedo en tus ojos. Seré el patriarca de Jinling, el cruel emperador y el terror de los niños y las doncellas. Rió como si realmente fuera un chiste, y mirándolo a los ojos con una dulce sonrisa en los labios, y acariciando el rostro del omega, continuó. Pero jamás en mi vida, nunca tomaría un omega sin su consentimiento. ¿Qué? Y Wei Wuxian se alejó de él, junto a los lotos, el muelle y las especias. Wei Wuxian se incorporó quedando a una distancia confiable de la emperatriz. Lan Wangji no comprendía a este hombre, con fama de amante voraz y sádica manera de actuar. Pero Wei Wuxian no se burlaba de él, en realidad. Se acercó a la mesa y tomó entre sus manos el jarrón de alcohol que había dejado ahí, y le miró con una sonrisa. Este marido tan solo deseaba tener la suerte de mirar el rostro de su hermosa emperatriz y desearle buenas noches. Pero de verdad que este marido jamás pensó que lo primero que haría sería tan violento. Mi emperatriz se parece a una nube, pero puede ser tan violenta como un volcán. Lan Wangji no dijo nada. No podía hacerlo. De verdad, Lan Wangji,
Si nuestro matrimonio será así de divertido, en serio lo disfrutaré demasiado. Bueno, he cumplido de una manera u otra con mi meta. Así que este marido se va a sus habitaciones. Y como si nada hubiera pasado, se fue. De la manera más tonta que Lan Wangji hubiera esperado. Tan absurdo como no esperó que podría ser. El emperador de Jilin vino, le alabó de formas extrañas después de salvar su vida fácilmente y declaró una frase cursi que salvó su castidad. No es como si Lan Wangji hubiera querido que ese evento pasara. Estaba paralizado de miedo y ahora podía respirar tranquilamente. Pero eso fue extraño. El patriarca de Jilin era el ser más terrorífico que el mundo había conocido. Pero también, aunque los grandes señores se sorprendieran ahora, era el gran emperador del mundo de la cultivación. Cada capricho, cada gusto, cada deseo cruel que el patriarca Wei Wuxian tuviera o necesitara, le sería dado tan rápido como él ordenara. Nadie podía negarse a servir al emperador, y eso también incluía el acaudalado y hermoso reino de Wusulan. Por eso él estaba ahí, cumpliendo su deber, preparándose como un suicida para acabar con el hombre que había aterrado al mundo de la cultivación. Pero Lan Wangji jamás estuvo preparado para esto. Versión realizada por Annie Grace.